Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nancy Morán y es un gran gusto estar nuevamente con ustedes en su programa Esperanza de Vida. Hoy les traigo la segunda parte del tema de esperanza. Antes de empezar a compartir este tema con ustedes, me gustaría hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, gracias te doy por el regalo de tu alabanza. Gracias, Señor, te doy porque tú has interferido en todos nuestros problemas y situaciones de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú te has levantado de tu trono, Señor, y has tenido misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos estás llevando al siguiente nivel, Señor, de maduración. Gracias, Señor, porque hemos tenido la esperanza, Señor, y la confianza que tú estás obrando y seguirás obrando a nuestro favor en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, porque sé que tú nos estás llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias porque no nos has abandonado ni nos abandonarás. Gracias, Señor, porque has estado presente en nuestra vida hoy y siempre, y así será, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Les voy a leer Romanos 12:12. Sea alegre en la esperanza, paciente en la aflicción y fiel en la oración. Un ejemplo de esto fue Abraham. A Abraham se le dio una profecía. Se le dijo que iba a ser padre y padre de las naciones a su casi 100 años. Su esposa su matriz era infértil. Entonces, les voy a leer Romanos 4:18. Dice, contra toda esperanza, Abraham creyó en la esperanza y así se convirtió en padre de muchas naciones, tal como se le había dicho a él. Así será tu descendencia. Sin debilitar en su fe, se enfrentó al hecho de su cuerpo que estaba muerto. Nosotros vamos a tener que enfrentar nuestra realidad. Vamos a tener que enfrentar nuestra oposición. Vamos a tener que enfrentar las imposibilidades o lo que el ser humano se nos está diciendo. Contra todo eso vamos a tener que luchar. Contra todo eso va a tener que ser nuestra esperanza. Y contra todo eso vamos a tener esa actitud de alegría y esa paciencia en esperar que Dios obre por la circunstancia o la situación que tú estás pasando en este momento. Dice, y continúa diciendo, dice, de que tenía alrededor de 100 años y que el útero de Sara también estaba muerto. Sin embargo, no titubeó por la incredulidad con respecto a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe y le dio gloria a Dios. No podemos titubear ante las promesas de Dios. No podemos titubear a lo que se nos ha dicho y se nos ha prometido. No podemos debilitarnos y creer en lo que estamos viendo naturalmente, en lo que se pinta todo color oscuro y todo negativo. Tenemos que elevar nuestra fe y nuestra confianza y glorificar el nombre de Dios, aunque lo que se te haya prometido todavía no lo puedan ver tus ojos naturales. Dice en el 21, dice, plenamente persuadido de que Dios tenía poder para hacer lo que había prometido. Esa es nuestra confianza. Nosotros tenemos que creer lo que Dios nos ha prometido, independientemente cómo veas la situación, independientemente lo que se te haya dicho, independientemente por donde tú estés caminando, por lo que tú estés sintiendo, aunque todo esté negativo y contrario y opuesto a la palabra que se te ha dado y lo que te ha dicho Dios, nosotros tenemos que permanecer confiados, en paciencia, en esperanza, en fe y en alegría, y confiar que en la palabra de Dios, lo que se te ha dicho, va a suceder. Dice, plenamente persuadido de lo que Dios tenía, sino que se fortaleció en su fe y le dio gloria a Dios. Dice, en el 22, y por eso le fue imputado por justicia. En el 23 dice, ahora bien,
no fue escrito solo por él, sino que fue imputado a él, sino también por nosotros quien será imputado. Si creemos en aquel que se levantó de los muertos, a nuestro Señor Jesús, quien fue entregado por nuestras ofensas y resucitado para nuestra justificación. De la misma manera tiene que resucitar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Esa promesa que se le dio a Abraham también llega hacia nosotros. Ese pacto que se le dio a Abraham es a través también de él para con nosotros. A través de Jesucristo. Dice, pero el pacto, ¿qué significa el pacto de Dios? El pacto de Dios es un acuerdo entre 2 o 3 personas que se va a cumplir lo que han acordado a través de su palabra. No importando las circunstancias ni las situaciones, lo que se dijo se va a hacer. Ese es el pacto, y ese es el pacto que Dios hizo con Abraham, y ese pacto llega hacia nosotros y a nuestras generaciones. Hoy en día ya no podemos confiar en la palabra de nadie sin hacer un contrato. ¿Por qué? Porque el ser humano de repente nos retractamos, de repente nos arrepentimos de lo que hemos dicho, de las palabras lo que hemos prometido. Es más, en ocasiones a veces ni les recordamos lo que hemos prometido o lo que hemos pactado. Es triste que ahora nuestra palabra no tenga validez si no sea por medio de un contrato. En los tiempos atrás no era así, no había necesidad de un contrato. Solamente con la palabra confiaban en esa persona, que no importando las circunstancias, lo que había dicho lo iba a hacer, lo iba a cumplir, porque su palabra tenía peso, su palabra tenía valor, su palabra era más que suficiente y no había necesidad de firmar algo para que esa persona se pudiera hacer lo que había prometido. De la misma manera es ese pacto de Dios. Dios no se va a arrepentir, Dios no se va a retractar, Dios no va a romper absolutamente nada de lo que se te haya dicho, se te haya prometido, se te haya profetizado. En Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmos 33:6. Abraham confiaba en la palabra de Dios. Abraham estaba confiando en las promesas de Dios. Viendo aún su cuerpo, viendo aún la situación, viendo aún su edad, Abraham creyó en la profecía de Dios. Pasaron 25 años para que llegara Isaac a su vida. Nosotros llega a pasar un día, 2 días y ya estamos angustiados. Ya estamos esperando, ya perdimos la esperanza. Nuestra fe decae. Nuestras actitudes empiezan a cambiar porque nos estamos basando por lo que estamos viendo, por lo que estamos sintiendo y porque lo que se nos prometió no está sucediendo. Abraham esperó 25 años y vio su promesa porque Dios es un Dios de pacto. De la misma manera va a ser con tu vida y con mi vida. Tenemos que esperar en paciencia, pero en esa espera, tenemos que tener esa alegría y esa fe y seguir orando. No podemos retractarnos, no podemos quedarnos en el mismo lugar y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Nuestra actitud, nuestra manera de pensar tiene que ir acorde a la palabra de Dios y creer que Dios va a cumplir su pacto en nuestra vida. Porque la palabra de Dios tiene valor. Porque la palabra de Dios creó los cielos y la tierra. No hay imposibilidad para la palabra de Dios y lo que Dios puede hacer en tu vida como en mi vida. En Génesis 1:31 dice, y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí todo fue
muy bueno. Dios creó el cielo y la tierra a través de su palabra, a través de lo que dijo. Se hizo los cielos y la tierra. El libro de Génesis presenta la historia de la creación, que afirma que Dios es el único creador. Explica el comienzo de la historia de la humanidad, el segundo, el principio de la rebelión humana contra Dios, y el principio de la redención de los seres humanos. Todos sabemos en la historia del libro de Génesis de Adán y Eva. Todo era hermoso, todo estaba bien, todo era armonía, hasta que ellos que cayeron en pecado por su rebelión, por su desobediencia, que hasta hoy ha permanecido en las personas del mundo. Por eso tenemos problemas, por eso tenemos aflicciones, por eso tenemos enfermedades. A través de ese pecado, a través de esa desobediencia que entró por la decisión que tomó Adán y Eva. Pero Dios nos da redención a través de Jesucristo. A través de su Hijo nosotros hemos sido perdonados. A través de su Hijo Jesucristo hemos obtenido la redención. Hemos obtenido el perdón y la justificación delante de Él. A través de su Hijo. Por eso fue entregado en esa cruz, para que nuestros pecados y nuestras enfermedades quedaran ahí. Y a través de Él tuviéramos la redención y fuéramos nuevas criaturas en Cristo Jesús. También leemos que Dios llamó a un hombre y prometió estar con él y bendecirlo a través de las naciones, que fue la historia de Abraham, prometiéndolo que a través de él, a través de su descendencia, le iba a dar las naciones. Iba a ser el patriarca y nos enseñaba que Dios había escogido sobre él, a través de él, nuestra redención, a través del mundo, a través de su pueblo. Ese era un pacto para con nosotros. Ese es un pacto hacia nosotros, perdón. En Génesis 12 dice, Dios se le apareció a Abraham y le ordenó que dejara su tierra, a su familia, para ir a una tierra extraña. Cuando me refiero a la familia, yo no me refiero a su esposa y a sus hijos. Me refiero a su familia que está extendida. Dijo que tenía que dejar a su padre y a su madre, dejar a su parentela, dejar su tierra y mudarse a donde Dios lo estaba llevando. En Génesis 12:1-7 dice, Dios prometió a Abraham y a su descendencia la tierra de Canaán. Está hablando a él, a Sara y a partir de Isaac. Dios prometió bendecirlo y llenarlo en abundancia. Ese es en Génesis 12:2. Y Dios prometió magnificar su nombre. Génesis 12:2. ¿Qué sentimos cuando una persona nos bendice? Nos sentimos bien, nos sentimos con esa paz y con esa tranquilidad cuando escuchamos decir Dios te bendiga. Imagínate cómo sintió Abraham de parte de Dios, que lo estaba bendiciendo, que lo iba a multiplicar, que le iba a dar una tierra, que le iba a dar una descendencia, no importando su edad, no importando la dificultad, no importando la imposibilidad. Dios le estaba prometiendo y estaba haciendo pacto con él. Imagínate cómo se sentía Abraham recibir eso de parte de Dios, esa bendición de parte de Dios. Pero Dios establece condiciones para que esa bendición llegue. Dios le dice todo lo que va a hacer. Le dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a dar descendencia, te voy a dar Isaac. Muchas cosas, pero al mismo tiempo Dios le da condiciones para cumplir su promesa. Y el primero fue, Abraham debería de cortar lazos de su pasado. Tendría que dejar su tierra donde había crecido, donde había nacido, donde estaba su familia.
Tenía que convencer a su esposa, a sus criados, a sus sirvientes que lo siguieran y que confiaran en él, que él había recibido una profecía y una promesa y que tenía un pacto con Dios. Y tenía que, aparte, rodear el desierto para poder llegar a su destino. Esas eran las condiciones que Dios le estaba poniendo a Abraham. Dejar a sus parientes, su ciudad natal, a su sobrino Lot. Abraham debería de estar dispuesto a creerle a Dios, no importando lo que estaba viendo y no importando lo que tenía que dejar atrás, para dejar el pasado atrás, para empezar algo nuevo en él. Y eso tenía que dejar su pasado, su tierra natal, su familia y mudarse y moverse a otro lugar a donde Dios le estaba indicando que era Canaán. Dice, Abraham tomó también decisiones sin considerar a Dios. ¿A qué me refiero sin considerar a Dios? Ingresó a Egipto cuando Dios no le había dicho que tenía que entrar a Egipto. Aparte, mintió sobre su esposa. Le entró un temor y un miedo porque Sara era muy hermosa. Dijo, voy a perder la vida por causa de mi esposa. Y pasó a su esposa como que si fuera su hermana. Y el otro punto fue de que tuvo un hijo con una esclava. Muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios porque vemos que lo que se nos ha prometido, lo que se nos ha profetizado, lo que hemos visto, lo que hemos orado, no se está cumpliendo. Queremos ayudarle a Dios. Queremos hacer el trabajo de Dios. Y no podemos hacer eso. Dios no necesita de nuestra ayuda, sino nosotros necesitamos de la dirección y de la ayuda de Dios. Pero aparte necesitamos ser obedientes, no importando que en el momento no se esté cumpliendo lo que se te haya dicho. Tenemos que esperar con alegría, con paciencia y siguiendo en oración. Tenemos que esperar, nosotros no podemos, como Sara vio, oye, se te prometió, ya han pasado 10, 15, 20 años y no tenemos nuestro hijo, que era Isaac. Le quisieron ayudar a Dios y es cuando él tiene un hijo con una esclava que es Ismael. No podemos ayudarle a Dios, tenemos que esperar en él. Abraham aprendió de esa lección y empezó nuevamente a obedecerlo, separándose de Lot. Cuando cada quien se fue, escogió una tierra para vivir y organizando su campamento en otro lugar fuera de donde estaba el Lot, porque había crecido de una manera tan sobrenatural que ya no cabían uno con el otro y ellos se separaron. Obedeció Abraham a Dios. Abraham tenía que ser un modelo viviente de la bendición. Nosotros tenemos que ser un modelo viviente de lo que Dios ha dicho de nuestra vida. Lo que dice la palabra que ha sido para con nosotros. Tenemos que ser esas cartas abiertas y reflejar el carácter de Dios a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras actitudes, a través de la manera que nosotros caminamos. Tener esa fe y esa confianza que el pacto de Dios se va a cumplir en nuestra vida. No podemos desmayar, ni titubear, ni caer en esa angustia, ni en ese temor, porque las cosas no están pasando como nosotros queremos que pasen. Yo he entendido ya que las matemáticas de Dios no son mis matemáticas. Mi matemática es 1 más 1 es 2. Las matemáticas de Dios es 1 más 1 da 3. Es conforme el tiempo que Él quiera, como Él lo quiera hacer. A nosotros nos corresponde obedecerlo, esperar en la alegría, tener esa esperanza y permanecer con paciencia y seguir orando. Eso es lo que nos corresponde a nosotros.
Yo te invito a que tú sigas orando, que tú sigas clamando, que estés esperanza en ti y no dudes del pacto de Dios, que lo que se te ha dicho, de lo que se te ha prometido, todas las promesas que vienen en la palabra de Dios son para ti y para mí, y van a ser el sí y el amén en el tiempo de Dios. Vamos a esperar en Él, vamos a confiar en Él. Hay que cambiar nuestra actitud, tenemos que movernos con fe, con esa seguridad que Dios es el que está obrando y el que está removiendo y el que está transformando nuestra vida en el momento de Él. Va a llegar esa bendición cuando menos te lo esperes. Pero antes que eso, tienes que confiar en Él, que Él va a obrar. Dios me los bendiga. Sigan clamando, síganse refugiándose en Dios. Que Dios les dé esa paz que sobrepasa en todo entendimiento y que puedan tener esa fe y esa esperanza y esa alegría en el pacto de Dios, que Dios va a derramar sus grandes bendiciones en sus vidas. Dios me los bendiga y nos vemos pronto.